Vale, entonces comenzamos. Buenos días a todos, compañeros, y gracias por estar en esta sesión de análisis de datos. Vamos a terminar de ver preprocesamiento y para esto vamos a discutir un poco las funcionalidades que tenemos desde scikit-learn para llevar nuestros datos a datos legibles por algoritmos de predicción. Entonces, la compañera nos va a hacer su presentación. Adelante, compañera, por favor. Hola. Hoy les voy a presentar un poco de Scikit-learn. Primero, pues es una biblioteca open source de Python para Machine Learning y está constituida sobre tres librerías base de Python, que son NumPy, que lo ocupa para operaciones con arreglos y matrices; SciPy, que es para algoritmos científicos y matemáticos; y Matplotlib para visualización. Contiene seis módulos principales: preprocesamiento, clasificación, selección de modelos, producción de dimensionalidad, regresión y clustering. Hoy específicamente vamos a hablar solo del módulo de preprocesamiento. Esta biblioteca sirve muy bien para Machine Learning, pero no hace Deep Learning. Entonces, el preprocesamiento pues se trata del proceso de transformar datos crudos en un formato que el algoritmo de Machine Learning puede entender. Y nos enfocaremos en cuatro funciones: los scalars, los encoders, el normalizer y el function transformer. Entonces, primero hablaremos de los scalars. Los scalars son transformaciones que ajustan la escala de las columnas numéricas para que todos los valores estén en rangos comparables entre sí. No cambian la relación entre sus datos ni su distribución. Cambian, como por decir de alguna forma, la unidad de medida en la que están expresados. Em, Estos existen porque hay datasets que tienen columnas muy diferentes respecto al número o cantidad. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la edad, el rango que manejan es mucho más pequeño que el número de pasos que dan las personas, ¿no? Entonces, si no usáramos esta herramienta, las columnas de mayor magnitud dominarían y tendríamos modelos sesgados. Eh, Tenemos tres tipos de scalars, que son el Standard Scalar, el Max Apps Scalar y el Max Min Scalar. Entonces, para el Standard Scalar, lo que hace es transformar cada columna para que tenga una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esto se le conoce como estandarización Z-score. ¿Cómo lo hace? Pues aplica la fórmula para cada valor, que sería esta de aquí. Y entonces, donde X es el valor original, mu es la medida de la columna y sigma es la desviación estándar de la columna. Eh, estos se hacen porque muchos algoritmos, pues como les dije, de Machine Learning asumen que los datos están centrados en cero y tienen una escala comparable. Si una columna, por ejemplo, tiene valores más grandes que otras, no, o sea, no sé, que una tenga valores entre 0 y 1 millón y la otra entre 0 y 100, el algoritmo va a tratar a la que tenga un rango más grande como si fuera más importante. Este es un ejemplo de un dataset que encontré, que son 973 muestras que incluyen rutinas de ejercicio, características físicas y métricas de salud. Y las escalas son completamente distintas entre diferentes características. O sea, no sé si puedan notar que, por ejemplo, aquí esta escala es mucho más pequeña que la escala de las calorías, igual que la duración de la sesión. Entonces, en este caso, las calorías dominarían completamente, pues, el modelo si no se hiciera un scaling. Por otro lado, tenemos el Max Min Scaler, que este comprime todos los valores de una columna a un rango fijo de 0, bueno, entre 0 y 1, ¿no? Donde el valor mínimo de la columna pues se convierte en 0 y el máximo pues 1. Y lo hace utilizando esta fórmula donde X es el valor original, X min es el valor mínimo de la columna y X max el valor máximo de la columna. Em, Esto lo hace porque hay algoritmos que necesitan que los datos estén en un rango acotado y positivo para funcionar correctamente.
Entonces, este garantiza que ningún valor salga del rango entre 0 y 1. Por ejemplo, mm, está esta dataset de canciones. Este es un dataset de más de 125.000 canciones y el objetivo es predecir el género musical o la popularidad de una canción. Y pues en este caso, la que destaca sería la duración, que dominaría todo si no se hiciera un scaling. Luego tenemos el Max Apps Scaler, que escala cada valor dividiéndolo entre el valor absoluto máximo de la columna, y este tiene un rango que va desde -1 a 1. Este no desplaza los datos y no resta ningún mínimo ni media, solo lo divide. Y lo hace con esta fórmula, donde X es el valor original y X max, pues el valor absoluto máximo de la columna. Esto lo hace porque hay datasets que tienen valores negativos y positivos al mismo tiempo, y también hay datasets con muchos ceros. Entonces, pues max apps solo divide y como no desplaza, pues los ceros se quedan en cero. A veces es necesario, ¿no? Y este es un ejemplo de un dataset son mensajes de texto en inglés que están etiquetados como legítimo, que es este de aquí, y como spam. Entonces el objetivo pues es clasificar automáticamente si un mensaje es spam o no. Y lo que pasa aquí es que los mensajes de texto se convierten en números. Entonces cada columna representa una palabra del vocabulario y entonces el resultado es que hay una matriz con muchos ceros. Entonces por ejemplo, para este dataset sería importante necesario hacer un scaling con esta herramienta. Eh, y luego les puse aquí un diagrama de cuándo usar cada uno. Entonces, si hay un dataset con muchos ceros, pues entonces utilizar MaxApps. Si no lo hay, entonces tiene valores positivos y negativos. Sí, utilizar MaxApps o estándar. Y si hay outliers severos, hay otra función que es esta de aquí, que permite justo manejar estos outliers de mejor manera. Y pues si necesitas un rango estricto, se utiliza, si no necesitas, es estándar, y si sí, pues min-max. Esto pues depende de tu dataset y del modelo que vayas a utilizar. Ahora, la siguiente función serían los encoders. Los encoders son transformaciones que convierten variables categóricas en números que los algoritmos de Machine Learning pueden procesar. Existen porque los modelos pues no pueden procesar no pueden procesar texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta tablita donde por ejemplo, aquí podríamos asignar números arbitrarios, ¿no? A la CDMX, pues, no sé, 3, y a Puebla, pues, no sé, 1, ¿no? Y entonces el problema es que este modelo no tomaría, lo que tomaría es que el 3 tiene más valor que el 1. Y en este caso, pues no tendrá sentido porque las ciudades no tienen un orden. Pero hay casos donde el orden sí importa, no sé, como el nivel de estudios, ¿no? Entonces, para cualquiera de estos dos casos hay encoders diferentes. Más bien, se utilizan encoders diferentes. Entonces, tenemos el label encoder, que convierte categorías de texto en números enteros consecutivos empezando desde cero. Solo debe usarse en la variable objetivo y nunca se usa pues en las features, ¿no? Lo que hace es tomar todos los valores únicos de la columna y ordena alfabéticamente y les asigna un número. En este caso, así le asignó o sea, bueno, no sé, o sea, esto lo hice yo, ¿no? Pero así le asignó un 1 y a no, pues 0. Entonces, pues cambia el formato de las etiquetas sin cambiar el significado. El siguiente es el ordinal, que convierte categorías de texto que tienen un orden natural en números enteros, respetando ese orden. Y este sí se usa en features. Lo que hace es tomar los valores de la columna y nosotros somos los que definimos el orden. Por ejemplo, en este caso, baja lo definí como 0, media como 1 y alta como 2. Y entonces, en este caso, el orden, pues sí importa, ¿no? Sí tiene un significado matemático real.
y es el único, este es el único que te deja definir el orden tú mismo y pues preservarlo. Entonces aquí ya se ve el cambio, ¿no? Luego tenemos el One Hot Encoder, que convierte cada categoría en una columna binaria propia, donde uno significa que pertenece a esta categoría y cero, pues que no pertenece. Entonces, lo que hace es tomar todos los valores únicos de la columna y crea una columna nueva por cada uno. Por ejemplo, el tipo de cocina, pues no tiene orden. Si las conviertes a números enteros, el modelo inventa una jerarquía, pues que no existe. Y entonces aquí está cómo los convierte, y entonces convierte por cada categoría una nueva columna. El problema aquí es esto de multicolinealidad, que lo que pasa es que una columna siempre va a ser predecible y esto causa problemas en los modelos lineales porque introduce información redundante. O sea, es predecible porque si aquí es cero y luego cero y luego cero, entonces yo sé que la siguiente va a ser uno, ¿no? Y esto lo resuelven eliminando pues una de las columnas. La información sigue completa, pero si elimino una de las cuatro columnas, el modelo sabe que si las tres anteriores son ceros, entonces asume que pues la que falta, esa es la categoría. Por último, tenemos el Target Encoder, que lo que hace es reemplazar cada categoría con la media de la variable objetivo para ese grupo. Lo que hace es calcular el promedio de la variable objetivo para cada categoría y sustituye el texto por ese número. Bueno, o sea, en este caso, pues hablamos del tipo de cocina, ¿no? Y es que aquí se ve más. Entonces, aquí tenemos tipo de cocina, no sé, dos, el tacos y solo tenemos dos, ¿no? ¿No? Y entonces acá lo que hacen es dividirlo pues justo entre pues hacen un promedio, ¿no? De uno y dos, que son tacos y sopa los que corresponden a al tipo de cocina mexicana, y entonces ya tienes el promedio. Y pues lo que hace es ponerlo solo en una columna, no es como el One Hot que lo hace en cuatro o te hace una columna por cada uno, ¿no? Porque en este caso, o sea, por ejemplo, si tenemos 500 tipos de cocina, pues no tiene mucho sentido crear 500 columnas nuevas, ¿no? Y pues en este caso, pues sirve mucho este tipo de encoder porque solo te deja una columna, pero con información estadística real. Entonces, ¿cuándo usar cada uno? Eh, si es la variable objetivo Y, pues entonces utilizamos label, si no, y si tiene orden, entonces sería ordinal, y si no, y si tiene pocas categorías, sería one hot, y si tiene muchas categorías, sería el target. Em, Luego hablamos bueno, les voy a hablar del preprocesamiento con la función normalizer, que esta función lo que hace es transformar por fila y no por columna. Lo que hace es dividir cada valor de la fila entre la magnitud total de esta fila. Hay casos donde la proporción entre valores importa más que su magnitud absoluta. Y la magnitud de cada fila después de esta normalización siempre es uno. Entonces hay tres formas de calcular la magnitud de la fila. L2, L1 y max. L2 es la más común y la que creo que siempre, bueno, casi siempre se usa. Y esto lo que hace es dividir entre raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Esta es sensible a outliers y pues es la más usada. La L1 divide entre la suma de valores absolutos y esta es más robusta para outliers. Y por último tenemos el max, que divide entre el valor máximo de la fila y da un resultado entre 0 y 1. Em, Cuando no se usa esta función, el modelo confunde el volumen con contenido, es decir, no distingue entre este documento es largo y este documento es relevante. Por Eso. ejemplo, Compañera, nada más, si te puedes regresar un momento a la diapositiva anterior. sí. La que estás presentando como L1 es la LP, porque tienes una dependencia P. Para que esta fuera la Ah, L1 tendrías que hacer P igual a 1. Entonces, L1 como tal es nada más la suma de los valores absolutos. Y la forma más general de las Ls en general son las LPs, que es esa que está ahí escrita. ok. Entonces, nada más eso. La L2 también es un caso particular de la LP cuando P igual a 2.
pero pues viene de lo Ah, mismo. ok. Em, bueno, por ejemplo, una plataforma, por ejemplo, en una plata, no sé, tienes una plataforma de streaming y quieres registrar cuántas veces cada persona ve películas de cierto género, ¿no? Entonces lo que quiero encontrar es pues personas con gustos similares para recomendarles las mismas películas. O sea, si vemos aquí, la proporción importa más porque Sebastián y Carlos pues tienen los mismos gustos, ¿no? O sea, son idénticos sus gustos, solo que Carlos tiene más tiempo para ver películas. Y esto es básicamente a lo que nos ayuda a esta función. Luego tenemos el Function Transformer, que lo que hace es convertir cualquier función matemática de Python en una transformación compatible con scikit-learn que puede usarse dentro pues de este entorno. Lo que hace es que envuelve una función en un objeto que implementa .fit y .transform automáticamente haciéndola compatible con el ecosistema pues de scikit-learn, ¿no? Y lo que hace pues es facilitar la limpieza y o el preprocesamiento de los datos. Básicamente pues es una función pues personalizada, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos los ingresos mensuales, no sé, de 5 empresas. Entonces, pues la última, no sé, es Bimbo o algo así, o sea, una empresa muy grande. Entonces, esta empresa es un outlier y una forma de corregirlo eh, es aplicar el logaritmo a cada valor, ya que estos, pues el logaritmo lo que hace es Buenos comprimir días. los números grandes. ¿Mm? ¿Pasó algo? Perdona, traía el micrófono abierto. Ah, bueno, este, ¿qué? Ah, lo que hace pues es comprimir los números grandes, ¿no? Entonces, lo que haríamos en este caso pues sería aplicar un logaritmo y entonces ya se ve pues más, eh, ¿cómo se dice? Menos sesgado los resultados, ¿no? Y esto se hace pues con con una function transformer y no, para esto, o sea, porque se podría hacer sin la function transformer, pero tendríamos que aplicar el logaritmo manualmente pues en cada paso. Y entonces lo que te permite hacer esta es que ya no necesitas hacer eso. Y pues sería todo. Gracias. Vale, muchas gracias, compañera. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la presentación que le quieran hacer a la compañera una vez sobre alguno de los pasos de preprocesamiento que acabamos de ver de Scikit-learn. ¿No? Vale, Yo tengo una pregunta. sí, adelante. Hay algunos modelos que necesitan como transformaciones específicas, ¿no? O sea, que algunos modelos de Machine Learning necesitan que tus datos tengan cierta forma o cumplan con ciertos como, ¿cómo se dice? Presupuestos. Entonces, a veces Hipótesis. utilizamos hay que usar uno específico, ¿no? Aunque nuestros datos como que, pues parezca que no, o no. O Ok, sea, según yo. esa fue la pregunta, Esa es la perdón. pregunta. ¿Puedes repetir entonces la pregunta, por favor? Ah, que sí, que cómo le hacemos, o que si es cierto que hay algunos modelos que necesitan que les apliquemos ciertas transformaciones específicas a nuestros datos y cómo le haríamos, no sé si tenemos en un dataset una columna que no funciona con ese scaler, pero que por el modelo que vamos a aplicar tenemos que aplicarlo, o sea, la quitamos y así. Ah, ok. Sí, sería una situación delicada de manera general. La idea sería hacer una transformación. Digo, siempre se puede hacer, por ejemplo, algunas de las hipótesis de los scalars que discutimos fue que tuvieran muchos ceros o que tuvieran una distribución aproximadamente normal para que el estándar funcione o el peso de los outliers. Entonces, lo que siempre se puede hacer antes de hacer un rescalamiento es aplicar una transformación, que es lo que recién vimos, lo último con Function Transformer. Entonces, pueden aplicarle una transformación a la columna, que si es una transformación lineal, una raíz cuadrada, un logaritmo, en principio no va a modificar tanto la correlación con la variable objetivo final.
Entonces, si le aplican una transformación, pues deben tener ustedes un poco de cuidado de que esa transformación no imprima un sesgo particularmente fuerte a lo que quieren hacer. Y con un poco de suerte, la columna transformada ya entra en las hipótesis del scaler que necesitan. Entonces, esa sería la idea. Lo primero es hacer una exploración. O sea, la problemática más fuerte a la que se enfrentan con sus columnas individuales es la presencia de outliers. Entonces, siempre pueden revisarla primero y hacer el filtrado para retirar esos outliers desde el inicio. Y si ya no tienen outliers, la mayor parte de los scalers van a funcionar más o menos igual. Si sí tienen outliers y no quieren tomar los outliers porque sienten que dan información importante, se van con la versión robust. Y si no fuera el caso, o sea, si ustedes quieren forzosamente que sus datos estén entre, digamos, -1 y 1, y para eso quieren hacer maxapps, porque eso lo requiere al algoritmo, pero su maxapps es sensible a outliers, primero tumben los outliers, luego apliquen maxapps. Entonces, eso es yo creo que lo más significativo. Y maxapps, pues, tiene los ceros. O sea, preserva la presencia de ceros, que es algo que también suele ser útil en los datos. Entonces, no quita que ustedes primero exploren la columna, decidan si tiene los valores atípicos o no, o si ustedes quieren preservar los ceros o no. Y si es el caso, pues pueden aplicar transformaciones como Function Transformer antes de hacer su scalar. ¿Vale? Digamos Sí, que sí. gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, entonces agradecemos una vez más a la compañera y vamos a empezar nosotros con esta sesión. Voy a responder esa pregunta a la mitad de la clase. Gracias a mí también. Es una amiga. Vale. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy con nuestra parte de código. Me parece que no le subí la versión actualizada de este notebook, entonces ahorita voy a correr así en vivo y se las voy a subir a la mitad de la sesión. Pero por lo demás, hijo, es que sí escribí un chorro de texto ayer. Estaba inspirado. Este, entonces, nos quedamos en la parte de ingeniería de características. Estamos en lo último de preprocesamiento antes de pasar a la parte predictiva. Sí ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, se convirtió en pantalla. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan tantito, cuando hablamos de ingeniería de características nos referíamos a diseñar en general variables, ya sea de las anteriores, tomar algo que dependa, que pues, tenga una dependencia con las variables anteriores, que esperemos que sea un mejor descriptor. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque la correlación de manera general no captura las relaciones no lineales entre las variables, entonces quizás tengan que hacer alguna cosa adicional. Y también puede ser porque su dataset quizás tiene la columna tal y la columna tal, pero ustedes saben que les sirve la columna tal que no está presente, pero esa columna la pueden calcular a partir de las demás como una función. Entonces, vimos varias como subcategorías dentro del diseño de características, de la ingeniería de características, que era el binning o hacer una transformación matemática específica, como sacar un logaritmo, una raíz cuadrada, este, la extracción como tal, o sea, la definición a partir de nuevas, pues más o menos en eso nos quedamos. Un ejemplo que ya habían hecho ustedes, pero que no se me olvidó contextualizar en ese sentido, es que la parte de tomar una fecha y extraer los meses, los cuartiles, los trimestres o la distancia, la diferencia de tiempos de una fecha a otra, eso también cuenta como extracción de características y es algo que hacemos muy frecuentemente, ¿no? Medir la duración de eventos en segundos o lo que sea. Entonces, esa parte de time delta también cuenta como una extracción de características y hay que tenerla en mente. Así que voy a hacer un ejemplo sencillito, que esto es lo que ustedes no tienen, así que una disculpa, ahorita lo subo. Voy a hacer rapidísimo un ejemplo con Iris. Entonces, creo que este es un dataset que ustedes ya conocen y que todo el mundo ya conoce que haya tenido alguna vez experiencia en Machine Learning, porque es como el ejemplo canónico de predicción. ¿Recuerdan qué es lo que hace o qué información contiene el dataset de Iris? Tenemos clasificación de flores. Tenemos 3 especies de flores y queremos ver si la información del dataset es suficiente para hacer la predicción de flores. ¿Recuerdan cuál es la información presente en Iris? Algo de los pétalos, ¿no? Ajá, pétalo. Aparte de pétalo, ¿qué más? Tallo. El sépalo, que es Sépalo. como el palito, ¿no? Es pétalo y sépalo. ¿Y recuerdan qué información viene sobre cada una, sobre pétalo y sépalo? Largo y ancho. Largo y ancho. ¿Sí? No soy biólogo, pero ahorita lo podemos buscar.
Sí, no soy biólogo, sí, sí. En fin. Entonces, vamos a hacer este largo, bueno, largo y ancho. Y el chiste que vamos a hacer acá es, como ya tenemos esa información de largo y ancho, pues quizás de pura casualidad, como ya tengo largo y ancho, podría sacar de una vez el área. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿el área será un mejor descriptor de la variable objetivo que es la especie de la planta? Vamos a averiguarlo. Entonces, aquí estoy haciendo literalmente eso. Estoy trayendo mi iris y estoy tomando la longitud del sépalo por el ancho del sépalo y lo defino como el área del sépalo. La longitud del pétalo por el área del pétalo, el ancho del pétalo y lo defino como el área del pétalo. Entonces, eso ya está definido acá y voy a sacar las correlaciones. Me voy a quedar solamente con la correlación con target y ahí está. Entonces, las cuatro primeras entradas son las originales de nuestro dataset y las últimas dos son las que acabo de definir. Fijémonos primero en pétalo. ¿El descriptor de pétalo, del área de pétalo es un buen descriptor para mi variable target? ¿Sí o no? Sí. Sí, es súper bueno. Sí. 95% es una correlación muy fuerte. Entonces, ok, parece que mi extracción de característica funcionó y esta nueva característica es útil para mi variable objetivo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y tendríamos que ver un poquito más a profundidad de si realmente valió la pena hacer la transformación. Si ustedes revisan cuáles eran las correlaciones originales de longitud y de ancho, eran por sí mismas bastante altas. Y de hecho, el área no le gana al ancho. Entonces, esa es una de esas partes, de uno de esos casos, en donde no puedo reducir pues el ancho y el largo nada más a un número. No puedo colapsar esas dos variables en una sola. O sea, sí puedo, en el sentido de que pues, los dos son buenos descriptores y el tercero también lo es. Y hasta podría reemplazar la longitud por el área, porque pues, le gana en términos de correlación, pero quizás no en todos los casos puedo reducir varios números a un solo número. De hecho, este es un caso muy interesante porque ¿qué pasó con los sépalos? ¿Cuál es la correlación con sépalo, con área de sépalo? 0,29. Eso no es particularmente alto, es más que despreciable, pero es una correlación débil. ¿Y qué pasó con las con las variables originales de sépalo? La longitud ya es un buen descriptor, ya tiene una correlación fuerte. El sépalo es apenas moderada en términos de valores absolutos. Y cuando yo las multipliqué, ¿qué pasó con el área? Se derrumbó. Entonces, la correlación no es lineal, no mantiene, bueno, mejor dicho, es lineal y no mantiene las relaciones que son no lineales. Entonces, esto es un poco un juego de que ustedes necesitan saber del área, necesitan decir, sí, sí, yo estoy muy seguro que el área de una y de la otra es bien distinta entre especie y especie y yo quiero el descriptor. Entonces, a veces es más evidente, por ejemplo, cuando hicimos lo de diabetes, si hubiéramos tenido la columna de altura y de peso, nosotros sabemos que el índice de masa corporal es, con ciertas delicadezas, un buen descriptor de la salud de la persona. Entonces la definimos. Pero si no estamos seguros, pues tendremos que ir con un experto en el área o aceptar que hay prueba y error y hay características que a mí me gustaría, me encantaría que lo fueran, pero que quizás no sea también por sí misma un buen descriptor. Eh, y pues otra vez no quita que en los datasets grandes pueda tener muchas variables, cada una aporte poca correlación, cada una explique poca la distribución final de la variable objetivo, pero que entre todas sí lo hagan. Entonces, estos números, ese 0,29 en términos ya de un ambiente de producción, no nos asustaría tanto. O sea, sí es un número con el que podríamos trabajar, siempre y cuando este no sea, o sea, siempre y cuando no todas las variables sean igual de débiles y que sean pocas variables. Podría ser que sí. Podría ser que estoy dándole demasiada información. Entonces, esta no es más que la primera parte de preprocesamiento y después tendremos que irnos a la parte de eliminación de columnas. Entonces, pues, insisto, no me he metido a la parte de predicción como tal, pero después en predicción puedo decidir si una columna la mantengo o la tumbo por su rendimiento en la tarea de predicción. Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a meternos a la parte que está directamente relacionada con lo que nos presentaban en la primera, en la presentación de esa clase, pues, que es el preprocesamiento ya no como tal sobre la predictibilidad de la variable objetivo, sino como la legibilidad de los datos. Entonces, la moraleja de esta historia es que si ustedes van a hacer un análisis predictivo, su dataset va a ser leído por un algoritmo. Ese algoritmo puede ser más implementado de manera interna en Python, como los algoritmos tradicionales de Machine Learning
los árboles, los bosques aleatorios, las máquinas de soporte vectorial, lo que quieran, pero esos algoritmos leen sus datos haciendo supuestos sobre los datos. Y no siempre los datos lo cumplen. Y nosotros tenemos que garantizarnos que esos datos se vean más de la forma que el algoritmo lo va a leer. Entonces, la diferencia importante entre lo que vamos a ver a continuación y lo que hicimos previamente en preprocesamiento es que esto es específicamente con dirección, con miras hacia una predicción, y el objetivo es que sean datos legibles. No crear descriptores útiles, no mantener correlaciones. Lo que quiero es que mi algoritmo lea mis datos y no cree sesgos. Entonces, ¿por qué se podrían crear sesgos? Más o menos nos comentaba la compañera en el inicio, que si tengo variables que tienen escalas significativamente distintas entre sí, el algoritmo podría leer las escalas y decir, ah, pues como esta escala es más grande, tiene más peso, le voy a poner más atención a esta variable y no tanto a las demás. Y eso podría ser un problema porque literalmente está creando un sesgo. Entonces, no queremos eso. Por eso necesitamos garantizar que todas las variables tengan rangos más o menos similares entre sí. Eso es una parte del preprocesamiento, y la otra parte es la parte de los categóricos. ¿Por qué los categóricos me generarían problema? Ok, dice. O sea, ¿cuál es el punto de los categóricos? Que no son números. Y finalmente, la mayor parte y casi la totalidad de los algoritmos de aprendizaje automático se basan en numeritos. Necesito cantidades, necesito flotantes o necesito enteros para enseñarle a mi algoritmo máquina, que finalmente son matemáticas en esteroides, cómo leer, interpretar, fitear, o sea, ajustar y predecir a partir de mis datos numéricos. Entonces, vamos a ver esas dos partes como pues, partes bien distintas de nuestro procesamiento, que es la normalización de las variables numéricas y la codificación de las variables categóricas. Entonces, en variables numéricas usamos muy comúnmente la palabra normalizar, casi como herencia de la parte matemática. ¿Ustedes saben qué significa normalizar un vector? Estamos en el contexto de cálculo vectorial y dicen normaliza el vector. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Alguien sabe? Es dividirlo entre la norma, ¿no? Dividir entre la norma. Garantizar que el vector ahora tenga norma unitaria dividido entre su norma. Entonces, va de esa idea, va de dividir algo entre algo para que el nuevo objeto tenga un rango pues, que sea común a todos los demás. Pero dentro de scikit-learn, normalizar significa una cosa muy particular, porque hay una función que ya nos la presentaron que es normalizer, a diferencia de las demás que son los reescaladores, que son los scalars. Entonces, vamos a ver algunas de las formas que tenemos dentro de scikit-learn para normalizar, para tratar las variables numéricas, y después los codificadores, que tenemos 4 codificadores, como nos lo mencionó la compañera, el one-hot, el label, el target y el ordinal, y que normalmente nos limitamos a one-hot, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Y otra vez hay que tener cuidado, estas funciones no se aplican ciegamente, hay que ver un poco la variable antes de aplicarla, porque necesitamos también que se cumplan ciertos supuestos. Es como la vida misma, ¿no? No es todo así nada más a la ciega. Entonces, vamos a regresar a trabajar con pingüinos porque nos gustan los pingüinos. Voy a hacer varios ejemplos de cómo quedarían los datos cuando aplico cada uno de los scalars, y vamos a ver que, bueno, iPhone entró, no importa. Y vamos a ver que scikit-learn no es estrictamente necesario para hacer ninguna de esas transformaciones. Puedo definirlas yo de la manera matemática, pero hay una ventaja muy importante que vamos a discutir al final de la sesión, de hacerlo dentro del, como dijimos, del ecosistema de scikit-learn. Entonces, para quienes están trabajando en Colab, van a tener que volver a instalar los pingüinos de Palmer. Para quienes no, pueden ignorar las primeras 2 líneas. Voy a hacerle una limpieza rapidísima, voy a tumbar NAs y voy a tumbar duplicados, y voy a ignorar para la mayor parte de este análisis la columna de año. Sí, no se la subí. Sí, esta parte de este cacho nuevo, pues se los voy a presentar, se los voy a subir a la mitad de la clase. Vale, entonces voy a preprocesar rapidísimo, o sea, voy a limpiar nada más, así 1, 2, 3 ya salió, y voy a sacar los descriptores numéricos de la parte numérica. Entonces, esta tabla pues no es súper legible porque tengo muchos números por todos lados, pero eso es parte del problema. Entonces, si ustedes pueden notarlo, la longitud de las aletas varía en un rango muy distinto a, digamos, la masa en gramos. ¿Por qué eso pasa? Pues porque no tienen nada que ver unas variables con las otras. Tienen un rango, o sea, no voy a esperar que los pingüinos tengan de longitud 6.300 milímetros.
Entonces, tiene todo el sentido de la vida. El pico varía entre qué y qué. El mínimo está en 32, el máximo está en 59. La profundidad del pico mínimo está en 3, el máximo en 21, etcétera. Entonces, aunque las variables de pico no son muy diferentes entre sí, las variables con las aletas y con la masa corporal sí varían, sí cambia significativamente el rango de evolución. Sí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, de 2700 a 6300 por un lado, pero de 13 a 21 por otro. Entonces, si yo le meto así nada más estos datos a un predictor, a un algoritmo de ML, corro mucho el riesgo de que el algoritmo, a su forma matemática de ver las cosas, diga la variable más importante es la masa corporal, que podría no ser el caso porque ya tenemos correlaciones nosotros, ya sabemos cuáles son las variables más asociadas una con la otra. Entonces, no podría irme hacia la derecha y decir todo va a ser la masa corporal. Necesito garantizar que todas las variables aporten pesos similares entre sí y por eso usamos los scalars. Entonces, ahorita voy a discutir tres scalars de los que nos presentó la compañía de inicio de la sesión. El primero es el min-max, que es usar esta bonita transformación para llevar todo entre 0 y 1. Entonces, el objetivo de min-max es llevar todas las variables a 0 y 1. El mínimo va a ser el 0 y el máximo va a ser el 1. Y puedo hacerlo, o sea, nada me detiene de aplicar esta fórmula matemática a cada una de las columnas. Entonces, aquí voy a trabajar primero con la longitud del pico. Tengo esto, saco el máximo, saco el mínimo y aplico literalmente la transformación. La variable menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo. Entonces corro eso, ya estuvo. Y cuando veo de nuevo la descripción de las variables numéricas, observamos que solamente el pico varía entre 0 y 1. El mínimo está en 0, el máximo está en 1 y todo se mueve de manera acorde. Entonces, la media se transforma de manera lineal, la expresión estándar, esta no es lineal, pero pues no importa, no tenemos angustias, y los cuartiles quedarían expresados así. ¿Sí queda claro eso? Todas las demás quedan iguales, entonces lo que voy a hacer es automatizar el procedimiento, voy a aplicar el scaler, mi scaler hecho a mano, a todas las columnas numéricas y voy a obtener otra vez la descripción. Entonces, ¿estamos de acuerdo que ahora todas las variables evolucionan entre 0 y 1? Sí, ¿no? Mínimo, 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 máximo, 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 máximo. Y ahora que tengo estas variables, puedo preguntarme qué pasa con las correlaciones. Entonces, esta es una observación de juguete. Si aplican sus correlaciones antes del reescalamiento, estas son las correlaciones. No les voy a pedir que se memoricen la tabla, nada más observen unos números. Ahí está, son correlaciones. Y si lo hago con las variables ya reescaladas, ¿qué pasa con las correlaciones? Por ejemplo, esta, 0,65. Y la de arriba en la misma posición, 0,65. Esta de acá abajo, 87. Y si me voy al lugar correspondiente, 87. Entonces, como la correlación es una transformación que respeta relaciones lineales, cuando yo aplico mi reescalador este de acá, las correlaciones son exactamente las mismas. Entonces, no estoy creando variables de mejor información. Estoy creando variables que no caigan en inestabilidades numéricas para el predictor. Ese es el único fin de los scalars. Entonces, ¿alguna pregunta con minmax? ¿No? Esa sería la versión a manita. ¿Cómo la hice a manita? Pues porque aquí yo definí la función, ¿no? Estoy tomando mi columna, le saco el mínimo, le saco el máximo, le aplico la transformación y se acabó. Listo. Esta es una forma de hacerlo. Digo, no es una línea de código. Bueno, son cuatro, pero no es muy difícil, estamos de acuerdo. Pero tenemos dentro de scikit-learn, dentro de la parte de preprocesamiento, también los escaladores. ¿Por qué traeríamos una función externa para aplicarlo? Porque el chiste es que cuando manejamos scikit-learn, o sea, nada más scikit-learn, o sea, aprendizaje automático tradicional y no redes neuronales, puedo mantener todo dentro de un solo pues, bloque de preprocesamiento y automatizar bueno, no quiero usar la palabra pipeline, pero mi pipeline para hacer una lectura sencilla de mis datos y que todo esté más o menos automatizado dentro de scikit-learn. Entonces, les voy a presentar rapidísimo esto, el min-max scaler, pero desde scikit-learn. Entonces, aquí está mi scikit, el módulo de preprocesamiento, perdón. Acá. Voy a hacer una copia, voy a tumbar año porque no me importa. Y esto es importante, cada vez que usamos scikit-learn, bueno, o sea, todos estos algoritmos van a funcionar a un estilo de fit transform. ¿Todos saben de qué estoy hablando?
¿Qué significa fit? Ajustar. Entonces, fit por sí mismo no hace nada. O sea, sí hace, pero no imprime nada distinto. A la instancia que yo cargue, le va a calcular los parámetros para aplicar la transformación. Y después de ajustar, ¿qué hago? Lo aplicamos con transformar. Entonces, son dos pasos separados, que en muchos algoritmos se pueden reducir en uno solo, el fit transform. Entonces, aquí nada más lo estoy presentando para quien no está familiarizado. Son dos pasos por separado. Primero fiteamos, luego transformamos. Quedar para un dataset distinto o para algo distinto y luego transformar otra cosa y eso qué utilidad tiene. Pues si esperas que la distribución es la misma, que son dos datasets, nada más uno es cortado pero tiene toda la información, pues puedes fitear nada más con una ventana de datos y aplicarla a todo. Entonces, esa es la razón por la que fit y transform son dos pasos distintos. Pero si todo va sobre su mismo dataset, fit transform de una vez. Ahorita voy a hacer el fit transform. Y hay que recordar que la mayor parte del tiempo transform nos devuelve matrices, no data frames. Entonces tengo que reconstruir el data frame. Entonces, ¿alguna pregunta con esta celda de código? Corro, ya estuvo, y describo. Estas son mis variables ya fiteadas con min-max. ¿Por qué lo sé? Porque el mínimo es 0, el máximo es 1. Y ahora el ejercicio de memoria es, vean esta tabla y digan si cambió. No, es la misma tabla, sí es la misma tabla, ¿vale? Entonces, puedo hacer lo mismo con la función externa o con la función propia nativa de scikit-learn que con mi función hecha a manita. ¿Qué es preferible? La mayor parte del tiempo, scikit-learn, si van a hacer más predicción con scikit-learn, porque si ustedes van a hacer más bien redes neuronales, esto es un paso medio. Pueden hacerlo, pero pueden no. Es- ¿Perdón? ¿No? ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta con Minmax? Va. ¿Cuál es el problema de Minmax? El mayor conflicto que tiene Minmax. Si ustedes no revisaron previamente sus datos y tienen datos atípicos, Minmax va a tomar esos datos porque el mínimo y el máximo suelen ser datos atípicos. No tienen por qué serlo forzosamente, pero suelen serlo. O sea, sí es cierto, ¿no? Si hay atípicos, definitivamente el máximo y el mínimo van a ser atípicos. Puedes O al menos hacer uno de un ellos. Max con tri. Sí, se puede, pero no se llama Minmax. Se llama Robust. Es Robust. Y es otro de los escaladores que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí ya bien? No, adelante, adelante. Claro, además está muy bien como la base de datos para justo saber si puedes usarlo, porque a mí se me hace como un método mucho más sencillo de usar, pero es que me quedé pensando, yo tengo unos datos de, por ejemplo, valores de fluorescencia y en algún momento estaba como haciendo esto, pero justo ahorita que dijiste valores atípicos, no sé si se pueden considerar valores atípicos, pero sin duda tal vez unos son muy altos y otros son muy. Entonces, supongo que no funciona. ¿Pero qué no funciona? Pero Ah, ok. Sí. Si tienen valores atípicos, el problema es que pues los atípicos van a estar ahí todavía presentes, les va a definir el 0 y el 1, y todos los demás van a quedar innecesariamente comprimidos en un rango. O sea, si vemos la distribución ya de los datos, van a tener muchos datos pegados, digamos, entre 0.1 y 0.01, porque sus atípicos les están marcando la escala. Entonces, no quita que esta es la última parte del preprocesamiento y que antes tuvimos que haber hecho una lectura, una limpieza, determinar si había típicos, definirlos, o sea, tienen dos formas de definir atípicos. ¿Cuáles son las dos formas de definir datos atípicos? Estándar. Y el 70, el cuartil. Y 1.5 veces el rango intercuartil. Entonces, tienen esas formas que no dejan de ser arbitrarias, pero les dan una buena guía. Sí. Estamos viendo en calidad un algoritmo que se llama Isolation Forest Ujú. para datos atípicos, pero sigo un poco sin entender qué beneficio me daría correr un algoritmo de Isolation Forest en vez de agarrar estos. Esos criterios. Suelen ser, bueno, es que son reglas de dedo y no quita que puedas encontrar cosas, entonces es un poco más sutil, ¿no? Cuando aplicas un bosque de aislamiento.
Claro. Pero, Cañonazos para... Sí, ok. Eso es especista, pero ese no es el punto justo ahora. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Entonces, no quita que ustedes ya vieron sus datos, ya los entendieron, ya los hicieron suyos y dijeron, esto sí es atípico, esto no. Entonces, conviene pensarlo o conviene pensar en otros scalars. Entonces, ¿todo bien hasta acá? Pequeña observación. Min-max y todos los scalars les requieren datos numéricos. O sea que no le pueden pasar directamente el dataset completo porque va a decir cómo le hago para transformar a Delhi. ¿Vale? Hay formas más específicas, pero las vamos a ver al final de la clase de hoy, espero yo, porque voy tarde. Entonces, ¿todo bien hasta acá? Muy bien. Siguiente forma, la estándar, el rescalamiento estándar, o sea, lo que va a ser el estándar scaler, que supone que que los datos se comportan como una distribución normal, le resta la media y lo divide entre la varianza, entre la desviación estándar, para obtener al final ¿qué? Y hacen esto a una variable normal, la variable resultante que es normal estándar, o sea, una normal de media cero y de varianza uno. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, que es lo, como estadísticamente hablando, lo más limpiecito que podemos tener. Entonces, lo puedo hacer a manita, igual, tomo la media, tomo la desviación estándar, le aplico la transformación y describo. Entonces, ¿qué es lo que observan? Aquí estoy haciendo una nueva copia. Entonces, ¿qué es lo que observan sobre la distribución de los datos acá? Que esta fue la columna que modifiqué. El del hacia la izquierda, ajá. Algunos sí, ajá. este, um, No diría, bueno, ajá. E a la menos 6, ¿qué significa? puedo decir más, 16 veces. Ajá. O sea que ese número es, Punto 15 ceros, ajá. 94. O sea que ese número es, ya sé, estoy jugando, cero. ¿Por qué tiene sentido que tenga un número cero ahí? ¿Qué dijimos que Entonces, como esta es una normal estándar, la media tiene que ser cero, pero pues por la forma en la que se calcula la media, pues quizás me quedan decimales acá. Entonces, por eso aquí me queda algo ridículamente pequeño, porque eso debería ser un cero. La dirección estándar sí tiene que de ser un uno, estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con los valores? Tengo mínimo negativo, el primer cuartil también es negativo, la media es 0,09, entonces algo muy cercano a cero. Tengo 0,8 y tengo máximo en 2. Entonces, esto me sirve para preguntar algo. ¿Tenemos en un cierto criterio, tenemos valores atípicos en esta columna? No, porque para eso necesitaría encontrar cosas que están a 3 desviaciones estándar y no las tengo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso está chido. Automatizamos y veo de una vez cómo quedan las demás. Entonces, estoy haciendo lo mismo. A cada una le estoy calculando la media, la desviación estándar y estandarizo. Entonces, ¿están de acuerdo que todas las medias son aproximadamente cero? Sí, ¿Todas las desviaciones estándar son aproximadamente uno? sí. ¿Tengo valores atípicos en alguna columna? No. Mínimo menos 2,1, -2, -2, -1,8. Máximos 2,8, 2,2, 2,1, 2,5. Entonces, bajo ese criterio de 3 variaciones estándar, no tengo atípicos y eso nos encanta. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Eso fue a manita y tengo la versión de scikit-learn que es el rescalador estándar, el estándar scaler. Entonces, funciona exactamente igual. Me voy a quedar con los datos numéricos, traigo una instancia de estándar scaler y aquí, como son sobre los mismos datos, voy a aplicar de una vez fit transform. Entonces, eso es de una, así, ya salió. Y describo para convencernos de que lo que obtuve acá y lo que obtuve arriba es esencialmente lo mismo. Ahora, si voy numerito por numerito, no es realmente lo mismo porque aquí las versiones estándar no quedaron tan chidas, pero pues es una diferencia en 3 órdenes decimales, ¿no? Entonces, podemos pagar ese precio. ¿Alguna pregunta con el estándar? ¿Cómo estoy calculando la media? ¿Le quité los atípicos o no? Sí, o sea, Aquí no hay atípicos. Pero si hubiera hecho esto en un dataset general, la media está sesgada por los atípicos. Entonces, si no revisé mis datos y tengo una columna de edades y la edad máxima es 900, tengo un problema.
Entonces me va a decir que la edad promedio es 450, yo qué sé. Y me va a sesgar todo por 450 y no va a representar la distribución verdadera de los datos. Entonces, Standard Scaler tiene dos problemas. Primero, no es tan sensible como max-min, como min-max atípicos, pero sí es sensible. Y el segundo problema es que el problema clásico, el clasiquísimo de la estadística, supone que los datos siguen una distribución normal. Si esto fuera una log normal en vez de una normal, se les va al diablo todo. Entonces, esto es algo que ustedes debieron haber revisado antes, tuvieron que haber hecho un histograma o lo que sea, para decir, ¿esto es normal? O haber hecho una prueba de hipótesis decente sobre normalidad. Este, y convencidos ustedes de que es normal, aplican Standard Scaler. ¿Vale? Entonces, ¿preguntas con esto? Va. Entonces, para ahorrarnos el problema de enfrentarnos con los atípicos, tenemos un reescalador que es un poquito más saludable en ese sentido, que es el Robust Scaler. El Robust Scaler es como la versión Standard Scaler, pero usando cuartiles. Entonces voy a calcular primero, bueno, voy a calcular el rango intercuartil, voy a calcular la mediana y voy a normalizar, voy a reescalar usando mi información de cuartiles. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, tomo mi columna, le resto la mediana y lo divido entre el tercero menos el primero, que sería el rango intercuartil. Si hago eso, fíjense qué pasa con los datos. La mediana ya es cero, tiene todo el sentido de la vida. La media está cercana de cero, la desviación estándar es otra cosa, y los rangos serían estos. Entonces, lo bueno del Robust es que no es sensible a outliers. Entonces, ustedes lo calculan, hay un atípico tumbándoles el máximo del mínimo, no le importa, ¿vale? Los va a sacar. O sea, no va a calcular los estadísticos tomando en cuenta a los atípicos y esto va a ser entonces menos sesgado por atípicos. Eso es lo bueno de RoboScaler. Lo malo, si es que tuviéramos que darle un malo de RoboScaler, es que no hay ninguna relación matemática entre la mediana y los cuartiles, lo que significa que estos rangos me podrían dar en principio lo que sea. Aquí, si hubiera, todavía estaría metido el atípico, pero si yo veo esto, no tengo forma de saber que esto es un atípico. No hay ninguna relación matemática con los cuartiles y con las medianas y con el rango intercuartil. Entonces, no tendría una forma de decir esto es atípico, esto no es. Nada más, estoy seguro que la forma en la que lo calculé no tomó en cuenta los atípicos. Eso es bueno, porque la mayor parte de datos sigue una distribución que no está sesgada, pero aquí podría todavía haber un atípico. Y no tendría yo forma de identificar. Entonces, otra vez, puedo, y lo hago en todos. ¿Sí? O sea, aquí nada más lo sacan en el primero. Entonces, lo único que podemos tener por seguro es que la mediana va a ser cero. Pero fuera de ahí, puede ser lo que sea. ¿Vale? ¿Todo bien acá? Y como siempre, su versión de scikit-learn, RoboScaler. Entonces, la instancia, la copia, los numéricos y el feed transform. ¿Va? Funciona re bien. Muy bien. Y lo último que vamos a ver ahorita con reescaladores es la normalización en el sentido de scikit-learn. Entonces, la cosa que es bien importante tomar en cuenta es que un reescalador toma operaciones sobre columnas y un normalizador toma operaciones sobre renglones. ¿Por qué? Entonces, ok. Entonces, ¿por qué haría eso? El asunto de las columnas, o sea, como ustedes vieron acá, es que cada columna puede tener su propio valor. Y pueden ser, pues, evolucionando en cierto rango, cierto rango, cierto rango. Entonces, lo que hace el normalizador es tomar todas las observaciones, cada una de las observaciones, perdón, eso no tiene sentido, pero lo voy a, lo voy a traer otra vez. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el normalizador? Aquí. Entonces, sí. ¿Cómo le llamé? ¿No Ajá. Entonces, aquí están mis datos numéricos. Este amigo tiene cara de haber sido normalizado, ¿verdad? Ah, sí, porque ya lo normalicé acá. Denme un segundo.
Ajá. No, ya lo normalizó, olvídalo. No, Pero aquí está la copia. Bueno, la vida a veces así es. Extraño. Entonces, eh, lo que ustedes querrían, o sea, la motivación detrás del normalizador es que, ignorando un poco la distribución de las variables, todas las variables, o sea, para una sola observación, todas las variables aporten pesos relativamente proporcionales entre sí. ¿Sí? Entonces, en vez de estar preocupándonos porque todas las variables caigan en -1 y 1, quiero que las proporciones entre cada observación, bueno, perdón, sí, que las proporciones se mantengan entre las observaciones. Entonces, es otra forma de normalizar las cosas. Aquí arriba estaba viendo que todas las columnas tengan el mismo peso. Y aquí lo que estoy viendo es que todas las observaciones, este, influyen de manera proporcional al predictor. Entonces, por eso aquí modifico sobre renglón y en los demás modifico sobre columna. Sí, todo esto es para alimentar. sí. No hay algoritmos que ya te permiten como ajustar pesos. O sea, que vean las escalas de tus valores y que ya después digan, "Bueno, Hay algoritmos que no son sensibles a escala. Hay algoritmos que sí. O sea, el más clásico ejemplo de un algoritmo que sí es sensible a escala es vecinos cercanos. Porque si tus valores están volados para allá y para allá, la escala importa muchísimo. Entonces, por eso lo hacemos. ¿Vale? Pero árboles de decisión, por ejemplo, no es sensible a escala. Ok, entonces, ¿cómo funciona mi algoritmo? Digo, mi normalizador. Si lo hiciera yo a manita, no es demasiado no es demasiado difícil. Tomo mi columna, digo, mi renglón, ahí está. Le saco la norma la estoy trayendo de NumPy. Divido entre la norma y ya tengo un bonito normalizado. ¿Cómo sé que esto está normalizado? Voy a elevarlo al cuadrado y voy a sumar. Y si está normalizado de verdad, tiene que darme un 1. Entonces, ya es un vector normalizado en el sentido matemático de la palabra. Y si lo hago para todas las columnas, digo, para todos los renglones, pues puedo convencerme de que todos se normalizaron otra vez, sumando al cuadrado y digo, elevando al cuadrado y sumando. ¿Vale? Entonces, esto me ayuda a mantener la proporción de las características dentro de una sola observación. ¿Vale? ¿Preguntas acá? ¿qué? ¿Mande? Algo sobre el absoluto, el valor absoluto de algo. No, 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 no. Este... ¿Cómo llegaste? ver de x, y, z, vert es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Tu mamá? ¿Por qué no quiso? Ah, ya vi por qué no quiso. Ahí está. Ok. ¿Por qué tengo esa raya ahí? Último intento. Ah, ya. Esa es la norma. ¿Sí? Es la distancia de un punto al origen. Y ya, con esto normalizo. Divido entre eso, ¿no? ¿Vale? Sí. La diferencia entre normalizar y estandarizar. Ujú. ¿Normalizar siempre se refiere a esto? No, ese es el problema. En la literatura, pues ligerita, en lo pop del aprendizaje automático, normalizar es todo lo que acabamos de ver. Todos los scalars cuentan como normalización. Pero dentro de scikit-learn, normalización es una cosa muy específica. Es esta. Y estandarizar son esas. Estandarizar, yo lo diría más bien que es el standard scaler específicamente. A todos los demás les llamaría scalars. Scalars, ok. ¿Vale? Entonces es el reescalamiento. Ujú. Y ya, para terminar esta parte de la discusión, voy a traer otra vez la función interna de scikit-learn. Aquí está el normalizer y funciona exactamente igual. De pues me ahorra todo y no tengo que andar variando entre todos los renglones y observo que tengo un 1 al final. Entonces, nuestra observación al final, nuestro resumen de lo que vamos a discutir es, estos son los procesos de normalización que vimos y tienen ocasiones y tienen hipótesis. Entonces, ¿cuándo aplicamos min-max? Cuando queremos que todo esté entre 0 y 1 y estamos seguros de que no hay outliers. ¿Cuándo aplicamos standard scaler? Cuando estamos seguros de que la variable se comporta como una normal.
y que no haya atípicos. ¿Cuándo aplicamos robust? Cuando hay atípicos y no me importa, no los voy a quitar. ¿Y cuando aplicamos normalizer? Normalizer es de hecho la versión recomendada la mayor parte del tiempo, pero tiene dos hipótesis importantes. Primero, que tiene sentido que yo sume los números, porque aquí arriba hice una normalización pensando que podía operar de alguna forma el largo del pico con el largo de la aleta con la masa corporal. O sea, si mi dataset es homogéneo en el sentido de las unidades, en el sentido de las observaciones, seguro les conviene usar normalizer. Es como la idea general. Que eso es una situación muy específica, si lo pensamos así. Y la otra razón para usar un normalizer es cuando tienen más... ¿Lo puse? Eso no lo puse. Ay, lo puse acá arriba. Denme un segundo. Acá. Más renglones que columnas. Que ese normalmente suele ser el caso. Entonces, por eso, normalmente la recomendación es usen normalizer. Si tiene sentido que operen las columnas entre sí. Si los datos no son tan distintos entre sí. Y si no, si no tienen atípicos, lo más normal es min-max, porque no se tienen que pelear con la escala, perdón, con la distribución. Y si ya saben la distribución, váyanse de una vez a standard scaler. Y cuando no, cuando todo lo demás falla y no quieren molestarse por hacer una inspección de sus datos, el robust y a lo que sigue. Sí, Puedo, por ejemplo, tengo un dataset, sí. ¿no? Y tengo 6 columnas que tienen sentido que se suman entre sí, pero tengo otras 4 que... Ajá. Entonces puedo agarrar esas 6, hacerles un normalizer y a las 4 que quedan meterles alguno de los otros scalars. Ujú. De hecho, también hay forma de automatizar ese tipo de preprocesamiento por partes y lo vamos a ver al final, ahorita de la clase. Vale, entonces, ¿preguntas hasta acá, compañeros? ¿No? Va. Detengo la transmisión y ahorita retomamos.